Tal, queridos hermanos? Buenos días, felices Pascuas de Resurrección. Los saludo con mucho afecto y cariño aquí desde este su rincón del diácono para seguir meditando la palabra de Dios en este jueves de la octava de Pascua. Continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Pedro y Juan han realizado el primer milagro a eso de las 3 de la tarde en el Templo La Hermosa, en la Puerta La Hermosa. Entonces, este paralítico, después de haber recibido ese regalo de Dios de la salud, entra dando gloria a Dios, pero no se conforma con eso. Ahora nos dice Lucas que no se apartaba de los apóstoles, los seguía a todas partes. Es imposible no poder hacer eso. O sea, después de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es imposible ahora querer vivir lejos de Dios. Y sin embargo, tristemente muchas veces sucede. Tres puntos podemos ver aquí, o cuatro puntos. El primero, ellos tienen claro que no es por su poder que se ha logrado ese milagro y se los dejan ver a ellos. Eso a nosotros nos da hoy en día como católicos, nos debe de ayudar a entender el rol de los santos, mis hermanos, porque a veces exageramos en nuestra manera de hablar y decimos, Judas es el santo más milagroso. No hay ningún santo milagroso, porque los milagros los hacen por el poder de Jesús, no por el poder de ellos. Les dice aquí, eh, tranquilamente y con mucha conciencia Pedro, les dice, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Por qué nos miran de ese modo como si por nuestro propio poder o nuestra propia virtud hubiéramos hecho andar a ese hombre? Se fijan, el mismo Pedro tiene claro que no es el poder de ellos. Qué bueno que tú tengas esa devoción por San Juditas, por San Francisco, por el santo que sea, por San Antonio. Yo tengo mucha devoción por San Antonio, pero como lo que es, como los intercesores poderosos que nos pueden ayudar a ese encuentro con Cristo y a obtener favores de Cristo. Por eso les deja claro, Pedro le dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. ¿Se fijan cómo lo remonta hasta el Dios que ellos conocen y ahora trata de que conozcan a ese Dios que todavía no conocen, que es Jesús? Y les dice, a ustedes entregaron a Jesús a Pilato y lo rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Entonces, en el punto número uno, deja claro que no es el poder de ellos el que logra la sanación de este enfermo. En el punto número dos, precisamente, dice a quien ustedes han crucificado, a quien ustedes han rechazado. Entonces, en este punto número dos de reflexión, presenta a Jesús a la vez como Señor y siervo, crucificado y resucitado, renegado y glorificado, odiado y amado. Esos son los polos opuestos que le toca vivir a Jesús. Y mi hermano, eso también nos corresponde a nosotros. Porque dice, es crucificado por los hombres, resucitado por Dios, renegado por parte de los hombres, pero glorificado por Dios, odiado por parte de los hombres, pero amado inmensamente por su Padre Dios. Así podemos ser nosotros y somos nosotros muchas veces. Tú puedes ser crucificado porque te lastiman, tú puedes ser renegado porque te insultan, tú puedes ser odiado porque te rechazan por cualquier parte o cualquier persona del mundo. Pero así como eres crucificado, renegado y odiado por el mundo, así eres resucitado, glorificado y amado por Dios. Eso nunca se te olvide. Dios te ama, aunque el mundo no te ame. En el tercer punto les da y nos da a nosotros el mejor consejo que podemos haber recibido en nuestra vida hasta el día de hoy. Al menos ellos que no conocían a Jesús, este es el primer consejo y el más importante que recibieron. Muchos lo acogieron y muchos no, porque les dice arrepiéntanse y conviértanse para que puedan tener el perdón de los pecados y la consolación de Dios Padre. Es hermoso porque eso lo tenemos a nuestro alcance nosotros. A través del arrepentimiento y el perdón nos acercamos de la conversión y el arrepentimiento, nos acercamos al perdón de los pecados y recibimos el consuelo del Señor en los momentos que más lo necesitamos. Y el cuarto punto, que es con lo que termina el pasaje de hoy, nos dice cómo les dice, ustedes fueron los primeros, los herederos, los primeros beneficiarios de este mensaje, los primeros beneficiarios de la salvación, pero ahora se extiende a todos nosotros. Pero así como decimos que Dios nos da lo mismo a todos,
pero en la resurrección que vemos, donde veíamos por ahí el martes, si mal no recuerdo, que Jesús le llama a María por su nombre, o sea, Jesús tiene una gracia particular y especial para cada uno de nosotros. Por eso nos dice que ha sido enviado para que cada uno de nosotros se aparte de sus iniquidades. Y eso lo recibimos, para poder lograrlo, recibimos la bendición de Dios y la ayuda del Señor. Dice, ha sido enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Solos no podemos, pero de la mano de Dios todo es posible. Lucas, ahora en el Evangelio, capítulo 24, versículos de 35 al 48, nos siguen dejando ver que no era fácil para los apóstoles, para los primeros cristianos, el tema de de la resurrección. Porque Jesús en el Evangelio de Marcos 3 veces anuncia su pasión y su muerte, pero en las 3 veces anuncia su resurrección. Y todos los que ven primero a Jesús no se, y ven primero el templo, el sepulcro vacío, no se les ocurre pensar que Jesús había dicho que iba a resucitar. Lo que se les ocurre pensar es que está vacío, se han robado el cuerpo de Jesús. Aquí nos dice cómo Lucas, cómo cuando los dos discípulos de Maús llegan y cuentan, dicen, cuentan todo lo que les había pasado y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es importante porque en cada misa nosotros vemos la fracción del pan de nuevo. Jesús nuevamente hace lo mismo que hizo con los discípulos de Maús y sin embargo ahí ellos lo reconocieron y nosotros seguimos sin reconocerlo porque salimos de la misa igual. Ellos salieron corriendo a dar testimonio. Nosotros muchas veces salimos igual de pasguatos, perdonando la palabra, porque seguimos con nuestro mismo pecados. Jesús, ellos, les digo, no era fácil, por eso estaban desconcertados y llenos de temor, porque incluso creían que era un fantasma. Ya les había pasado otras veces en el milagro de la tempestad calmada, lo ven caminar por las aguas y creen que es un fantasma. Hoy de nuevo creen que es un fantasma, a pesar de que él se le presenta y les da aquel saludo más hermoso, y por eso durante la misa, el momento de la paz es importante, porque es lo que Jesús quiere para nosotros. Dice, la paz esté con ustedes. Y ellos, todavía incrédulos, Jesús usa un doble lenguaje para convencerlos de que Él está ahí. El primer lenguaje es realista y material. Les muestra su cuerpo, les muestra sus llagas, incluso come con ellos. O sea, desde el punto de vista material y físico, les hace ver, aquí estoy yo, soy el mismo que murió, pero aquí estoy vivo con ustedes. Pero luego lo refuerza con la fe en las escrituras. Les empieza a decir todo lo mismo que hizo con los discípulos de Maús, explicándole lo que dicen las escrituras de él. Y algo muy hermoso que tenemos que pedir nosotros siempre, lo que hizo Jesús con ellos. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Yo le pido a Dios el entendimiento para que me haga entender, comprender las escrituras y sobre todo para que pueda yo transmitirles a ustedes ese mensaje, que realmente yo pueda ser ese vehículo para que ustedes tengan ese contacto y ese conocimiento de Dios, pero que Él propicie en ustedes la experiencia de realmente recibirlo. Que no sea nada más por las palabras que yo les digo que no son mías, son palabras que Dios inspira. Y entonces que ustedes sean tocados no por mí, sean tocados por Dios. Nosotros queremos tener miles de suscriptores y qué bueno, físicamente y a lo mejor en el ego, los que tienen miles de suscripciones, pues felices. Los que vamos avanzando poco a poco, a veces sí nos sentimos, yo tengo ahorita hay que ya 482 suscriptores, son muchísimos para lo que empecé, son pocos para lo que tienen muchos otros sacerdotes u otros predicadores, pero eso es lo de menos. Siempre repito y me encanta esa frase de Maximiliano María Kolbe, no importa qué cantidad de suscriptores tengamos, lo que importa es cuántos corazones toquemos para que regresen a Dios. Entonces, por eso yo cuando les invito a que se suscriban, cuando les invito a que me regalen likes, cuando les invito a que compartan estos videos, no es simplemente para ser más famoso, para tener más suscriptores, no, es para que más gente tenga posibilidad
de ser tocado por el amor de Dios. Y en este tiempo de Pascua es sobre todo, cobra relevancia porque todos los evangelios nos están hablando de las experiencias y los encuentros de estos 50 días que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos y algunas personas elegidas como testigos. Tú y yo somos elegidos como testigos para testimoniar que Dios está vivo y eso lo tenemos que testimoniar con nuestro comportamiento. Porque si después de prepararte 40 días para la Pascua y de vivir el trido pascual y gritar que Dios está vivo, pero tú sigues en el mismo pecado, tú sigues siendo infiel, tú sigues siendo chismoso, chismosa, tú sigues siendo pendenciero, tú sigues siendo, no importa si el pecado que yo tengo, si yo sigo aferrado en él, pues entonces esa resolución no se ha dado en mí y se tiene que dar. Y yo los invito a ustedes a que realmente tengan esa experiencia de Dios y a que sean testimonio con su comportamiento de que Dios ha tocado su vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo. Felices Pascuas de Resurrección.